¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de 12x2. Estamos grabando aquí en Puerto Madryn, en los estudios del Canal 12. Agradecidos, por supuesto, a la atención de todos los compañeros de trabajo y a ustedes, por supuesto, por seguir cada una de las programación, entre otras, nuestro programa, ¿no? Así que muy contentos de compartir con ustedes hoy. Nos visita Orcamán, Juan Carlos López, un hombre que lo conozco hace muchísimos años telefónicamente, porque hemos hecho muchas notas en forma telefónica y alguna vez nos cruzamos, pero es de nuestro agrado y realmente estamos muy orgullosos y honrados de la presencia de Juan Carlos López aquí en la zona, por lo que significa, y espero que la nota con la cual ya vamos a abordar les interese, porque es un tema bien regional, tema de la naturaleza, un tema que hace el medio ambiente. Bueno, así que él lo va a explicar mucho mejor que yo, así que bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Fernando. ¿Cómo anda eso? Bien, bien, fantástico. ¿Contento? Sí, contento. Estábamos hablando recién de la Antártida. En su momento, tuvo la oportunidad de ir a la Antártida, después de idas y vueltas, me contaba, sí. a buscar orcas, justamente, ¿no? A encontrarse con lo que podía. Porque yo, soy el director del proyecto Orca Patagonia Antártida, había puesto Antártida ya en ese logo, pensando en la Antártida para comparar conductas. Y en el 91, bueno, se dio la oportunidad de armar un equipo de 4 para ir hasta la Antártida. No podíamos hacerlo con los cruceros o los veleros o esto que van porque es costosísimo, así que solicitamos al Instituto Antártico y la Dirección del Antártico Argentino. Queríamos tener el aval de ellos, por supuesto, porque son los que la parte argentina es manejada por ellos en la Antártida. Y si bien no había problemas por el tema orcas conmigo particularmente, pero el tema de los kayaks, que nosotros queríamos usar kayaks para navegar, para mostrar que es un elemento fantástico para navegar, no es contaminante, no hay motores, no hay ruidos combustibles. Bueno, y el acercamiento es distinto. Totalmente distinto, y bueno, pero no querían autorizarlo por el riesgo que representaba para ellos. No para nosotros teníamos instructores de kayaks también, así que teníamos kayaks especiales de mar, no era el kayak normal que uno ve, podíamos llevar cantidad de equipo a bordo. Kilos. Todos los elementos para sobrevivir a bordo durante días, podíamos trasladarlo. Y a la final, el Congreso de Nación solicitó a la Dirección del Antártico el permiso, dijeron que no, porque el rompehielo debería estar controlando y nosotros no podíamos esperar que un rompehielo venga atrás nuestro, menos el Irizar, es enorme, nosotros queríamos estar en forma independiente. Y al final, viajé a Buenos Aires, hablé con Leal, que era el director del Instituto Antártico, y en unos 15, 20 minutos que charlamos... ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, pues yo le decía, los inuit, o más llamados esquimales, son los que inventaron los kayaks, y ellos no saben nadar, navegan entre los hielos, y es un elemento... Bueno, ¿cómo fue la experiencia en el año 91? Y la experiencia fue fantástica, estuvimos 60 días en Antártida, vivimos en carpas, no estábamos en las bases, nos llevaron a lo que es Bahía Harbor, Puerto Neco, Puerto Neco le dicen porque iban barcos balleneros a ese lugar, pero no es un puerto. Y había un pequeño refugio de Argentina en el lugar, el refugio Flies, que unos años después una tormenta lo destruyó, no existe más ese refugio. Y ahí nos quedamos con las carpas y bueno, empezamos a buscar a las orcas. ¿Qué época fueron a Antártida? En verano, eso es verano porque después el mar se congela. Entonces, y bueno, estuvimos recorriendo bastante, todos los días con los kayaks, navegando. Y ballenas jorobadas, minques, cachalotes, por primera vez. Orcas. Cachalotes y orcas las vimos, claro está, sí. Y hice un catálogo que enviamos a las bases antárticas con las aletas de las orcas, la identificación. Algunas tenían particularidades que podían servir para observarlas, por las dudas si veían. ¿Y algún día encontró alguna acá, no? No. ¿En ese catálogo? No, acá no. Acá, bueno, y el amor. Acá la de Península. El amor que representa para usted la Patagonia, porque usted viene de Buenos Aires a trabajar, si mal no recuerdo, y si me equivoco usted me va a perdonar, pero en su momento vino a trabajar con turismo aquí a la ciudad de Puerto Madryn, me acuerdo que me ha contado, sí. Y es guardafauna. También cuénteme un poco cómo llega también a la zona, ¿no? Yo vivía en Buenos Aires y trabajaba en el Jockey Club de Buenos Aires,
tuve la oportunidad de venir a Madrid a aprender a bucear. Me invitaron los Nicoletti, los que tienen la empresa Crazy Sub, la empresa Pino. Y bueno, me vine con ellos y ahí empecé a aprender. Volví a Buenos Aires y ya con Madrid. ¿Año, Juan Carlos? Y fue el 72, 71, 72. Volví a Madrid otra vez. Y después me ofrecieron, donde ya se hacían los bautismos submarinos, estaba Turismo, que era la empresa que ya no existe más, pero Turismo Submarino Sociedad Anónima, fue la gran empresa en Julio Roca 743, que está el edificio enorme todavía, donde, bueno, llevábamos gente a bucear. Ahí había 200 trajes de buceo, botellones, pero una barbaridad de equipamiento que había. Y en Buenos Aires me llamaron a la casa de buceador y me ofrecieron que si quería venir ya a vivir a Madrid, y hacerme cargo un poco de los instructores en la empresa. Así que, bueno, me vine. Yo tenía una nena de 1 año y algo en ese momento, mi esposa, y acá... Con la incipiente, bueno, actividad turística, sí, porque estaba todo por hacer. Todo por hacer, y se hacían los bautismos en el muelle, que era el único muelle que estaba en ese momento, el muelle pequeño, y ahí hacíamos el bautismo de las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. ¿Quiénes trabajaban con usted en esa época, de acá? ¿De acá? Sí. Bueno, estaban en la empresa, bueno, si bien Pequeñosa, Malevo y todos los normales ya estaban. Estábamos, sí, ya estaban, sí, claro, están ellos siempre, son los dioses del buceo, pero después, bueno, estaban los Orri, estaban distintos chicos que vinieron a aprender y de los cuales seleccionaron quién podía estar como primero, segundo y tercero para ofrecerle el puesto que me ofrecieron a mí. Yo había estado como primero, entonces me lo ofrecieron, lo acepté, nos vinimos, viví casi 2 años en una casa rodante, detrás de la misma empresa. Y con un Madrid que era un pañuelo, obviamente. 5.000 y pico de habitantes. ¿Estaba Luar ya no? ¿O recién ahí comenzaba? Luar estaba comenzando a construirlo al punto tal de que cuando me viene a ver un guardafauna a la empresa de buceo y me dice Jorge Pascual y me dice, ¿vos todavía tenés ganas de ser guardafauna? Yo tenía porque ahí empieza otra historia. Ahí empieza la historia real. Sí. No sé por qué me viene a la cabeza Torrejón. Bueno, Torrejón sí, porque era el creador de las reservas de fauna. O sea, Antonio Torrejón es palabra mayor, por supuesto, que él conocía ya a mis padres, inclusive a Antonio de Buenos Aires también, y ahí yo lo tenía visto. Cuando llegué acá me enteré todo lo que significaba Antonio, ¿no? Y de ahí en más, cuando este muchacho me pregunta, ese guardafauna, me pregunta esto, le digo, sí, claro. Me encantaría ser guardafauna, por supuesto, es algo que lo tengo en mente desde que vi la publicidad en la creación de las reservas que salió en Buenos Aires en los diarios. Yo mandé una carta pidiendo un cargo. Estaba todo ocupado, yo como soy porteño, digo, capaz que no me quiere. O sea, que ya estaba en su fantasía, sí, en su momento. Sí, siempre estuve... Que se podía realizar, bueno. Sí, siempre tuve la educación. ¿Por qué habló de su papá, Juan Carlos? Que ya lo conocía Torrejón, que estaba vinculado al turismo, ¿o estaba vinculado? No. Mi padre era encargado de un edificio de oficina y donde había una oficina donde Antonio tenía. Ah, mirá esas cosas de la vida. De la vida, esas mirá, en Buenos Aires. En Buenos Aires, en Cangallo y Suipacha, sí. En Buenos Aires, donde yo vivía también, y nosotros vivíamos ahí. ¿Y había algún antecedente familiar con el tema del mar? No. ¿O ¿dónde practicaban? ¿Una pileta? Yo normalmente por ahí conozco gente en Buenos Aires que va a las piletas, sí, y no los clubes. Antecedentes, sino que no me gustaba el mar. No me gustaba el agua. Yo iba al Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y un día mi mamá, como sabía que iba a la pileta y yo me quedaba en el borde, o en la parte menos profunda y me quedaba nada más, lo llamó uno de los guardavidas y le dijo, y el guardavidas vino y me dijo, venga usted para acá, le voy a enseñar a nadar. No, acá. Yo una bronca tenía, no podía creerlo, me hizo tirar al agua y nadar ahí, pues, me enseñó. Y no quería ir más a la pileta, tampoco, porque yo no me gustaba el agua, y me terminé siendo buzo profesional. Porque además no fui deportivo, de entrada nomás buzo profesional. Y, esto de que en Madrid también en ese momento, Juan Carlos, la capital nacional, como debe ser ahora, la verdad no lo sé si capital nacional del buceo, ¿no? Con los lugares paradisíacos. Sí, aparte la transparencia del Golfo. Sí. Pardelas, ¿no? Todos estos lugares hermosos, pirámides, todos esos lugares fantásticos, el Golfo San José. Y nosotros teníamos colas, el muelle era cola de gente esperando para hacer el bautismo, esos 10, 15, 20 minutos que se bajaba y se subía, se le daba un diploma a cada uno, y fue el famoso bautismo submarino, ahí fue la creación. Claro. Con turismo submarino fue la creación. Claro. Juan Carlos, bueno, nos quedamos por allá, donde viene este hombre de guardafauna, sí, de acá de la localidad, de la zona, y le ofrece
a ver la posibilidad de trabajar. Sí, me dice... ¿Como guardafauna? Como guardafauna. Me dijo, sí, me encantaría ser guardafauna. Y dice, mira, yo en 15 minutos renuncio. Ah. Fue una sorpresa. Así que bueno, fuimos a verlo a Antonio Torrejón, a la casa, con Pino Nicoletti, que me acompañó, y dijo, bueno, yo quería ser guardafauna. Y había una nota en turismo, la primera nota que yo mandé de Buenos Aires la tenían archivada. Estaba ahí. Estaba ahí. Así que sabían eso. Así que Antonio, sí, al principio me dijo Isla de los Pájaros, porque yo tenía una nena muy chiquitita, de 1 año y algo. Claro, usted estaba casado, ya tenía la nenita. Sí, ese fue mi primer matrimonio, claro. Y me dijo, Isla de los Pájaros mejor porque estás más cerca. Por cualquier eventualidad. El camino era todo tierra, desde acá todo, no había asfalto, nada. Por cualquier eventualidad, pirámides más o menos cerca, y yo quería Punta Norte. Punta Norte era la única elefantería continental del mundo. Elefantería. Elefantería continental, elefante marino del sur, y yo quería ese lugar. Para mí era importante ese lugar. Mar abierto, todo. Y Antonio dijo, bueno, está bien, lo reemplazás a Jorge de Pascual y en Punta Norte. Jorge era de Punta Norte. Me fui a Punta Norte y tiempo después, cuando Antonio da una charla, un día una conferencia que él dio, que yo había participado para escucharlo, él cuenta, dice, los guardafauna, dice, se me presentó un día un flaco desgarbado en mi casa, ese era yo, dice que quería ser guardafauna. Yo dije, Isla de los Pájaros por la nena que tiene. Él, no, Punta Norte. Dice, va, lo mandé a Punta Norte y digo, en menos de una semana vuelve. Claro. Sí. 13 años se me quedó en Punta Norte, 13 años, no había Lo teníamos que volver a traer acá. Sí, y bueno, volví porque renuncié al cargo en un momento dado, ya son ciclos que uno cumple. Pero bueno, y ahí en Norte es donde las orcas me encontraron a mí, porque me aparecieron frente, yo estaba hablando con un turista sobre los lobos marinos ahí enfrente y aparecieron 7 orcas juntas y quedé fascinado. No había visto en mi vida orcas. Yo siempre amé los tiburones totalmente, pero orcas sabía de las orcas. ¿Tampoco sabía de las orcas en la zona? Sí. Sí, porque... ¿Algún avistamiento? Sí, los guardafaunos veían pasar orcas de vez en cuando, las veían, no tomaban datos, simplemente las observaban, claro está. Y así que bueno, yo tenía la casa, que Punta Norte, la que está justo frente al mar. Las otras están un poco más adentro, 200 metros adentro. Bueno, recordemos también, Juan Carlos, sin internet, sin teléfono celular, tendría el auto, la camioneta obviamente. La oficial que nos daban. La camioneta oficial, pero ahí se terminaba la comunicación. No, sí. No teníamos comunicación de red. La única forma de comunicarnos era por LU17, claro. Mensajes al poblador rural. Mirá la importancia de la radio. La radio y mensajes al poblador rural, que era una hora que estábamos siempre ahí esperando. Sí, atentos. Atentos, porque a veces por un tipo de código nos mandaban si había cazadores furtivos o algo. ¿O alguna novedad de la familia o que tenían que volver? Claro. ¿No? También porque a veces el del campo estaba trabajando. Porque recordamos también que el tema del invierno, las lluvias, me imagino, los víveres. Los víveres, que no había que olvidarse nada cuando uno venía. Claro, ¿por qué? Y por otro lado, yo he estado hasta casi 6 horas para llegar a Punta Norte, por el barro en el camino, todo, no nos quedamos encajados. Me quedo con esta pregunta para ir avanzando en el tiempo y en la cronología o llevándola. El tema del buceo, cuando usted practicaba buceo, sí. ¿Es antes de los trajes de neopren o después de los trajes de neopren? No, ya estaban los trajes de neopren. Porque creo que eso fue un factor fundamental. Sí, sí, los trajes. Sobre todo en Madrid. Que acá en Madrid está la fábrica que empezaron a fabricarlos. Yo cuando llegué ya estaban los trajes, es más, yo el primer viaje que hice como mochilero ya me llevé un traje de neopren. ¿Como mochilero lo hizo? Sí, porque fuimos invitados por los Nicolettis a venir. Lo hicimos en tren hasta San Antonio Este, de ahí en realidad no llegamos ni a San Antonio Este. Hubo un paro de ferrocarril, así que nos dejó antes. ¿Había paro en esa época? Sí, había paros. Nosotros tenemos que parar ahora un segundito para una pausa, porque vivimos de la publicidad. Absolutamente. Ya volvemos. Auspician este programa Ross Brokers, seguridad y confianza. Imagen Inmobiliaria, en Irigoyen 835 Trelew. Imagen Inmobiliaria. Librería Mix, papelería, regalería, tecnología en insumos de computación,
Amplio centro de fotocopiado. Envíos a domicilio. Nuevo local más amplio, más cómodo. Con la atención que ya conoces. 16 años brindando soluciones. Librería Mix, Belgrano 664, Trelew. Ortopedia Pellegrini. Estudio computarizado de la marcha. Plantillas ortopédicas, equipamiento para amputados, alquileres de camas ortopédicas, confección de prótesis, accesorios para fitness y rehabilitación. Técnico ortopedista Raúl Bulacios, matrícula provincial 007. Ortopedia Pellegrini, APBEL 423, teléfono 44 37 323 o 284 57 21. Jardín del Automóvil, el lugar donde vas a encontrar todas las posibilidades de subirte al vehículo de tus sueños. Atención personalizada, créditos con las mejores condiciones del mercado. Seriedad y responsabilidad avalan nuestra trayectoria. Jardín del Automóvil. Conocenos en Marconi 241, Trelew, o llamanos al 284 423565. Jardín del Automóvil. Vení a conocer el restaurante del Hotel Libertador. Atención personalizada, ambiente ideal para cada ocasión, platos únicos, sabores inolvidables. Rivadavia 31, Trelew. Hacé tu reserva al WhatsApp 284 350510 o al teléfono 284 420220. Restaurante del Hotel Libertador. Excelencia y tradición. En estación de servicio Puma Musters te esperamos con la mejor atención y combustibles de alta calidad. Promociones y descuentos, estés donde estés. Los miércoles son en Puma Energy, con Puma Pris 10% off. Y además, realizando tu carga en Puma Musters, participás del sorteo de un Fiat Argo. Estación de servicio Puma, Musters y Michael Jones. Trelew, más que un combustible, un servicio. El aurinegro sale a ruta en un largo camino buscando sumar. Y lo vivís como siempre con nosotros en vivo. Primera Nacional, fecha 10, Ciudad Bolívar, Deportivo Madryn. Este sábado, en vivo, con la previa desde las 19 y el partido a las 20, por FM del Viento, en la 97.7 en Puerto Madryn y 104.9 en todo el Valle. Nada mejor que el partido que todos quieren ver. El clásico se juega y lo vivimos en vivo, juntos. River Boca, por la fecha 15 de la Liga Profesional, este domingo en vivo, con la previa desde las 16 y el partido a las 17, desde el Monumental de Núñez, con la presencia de nuestro equipo periodístico, para vivirlo como siempre, por FM del Viento, en la 97.7 en Puerto Madryn y 104.9 en Trelew y todo el Valle. Bueno, estábamos hablando justamente de los trajes de neopren, ¿no? Porque cuando uno habla con los originales de aquí, digamos, los hombres que empezaron, precursores creo que es la palabra, ¿no? Sí, claro. Que venían de Trelew, que venían, bueno, hablan de los pullovers de lana. Sí, claro, ¿no? Sí. Había que aguantar el frío, ¿eh? Sí. ¿Usted ya no, ese no lo pasó? No, yo ya estaba con traje neopren, inclusive cuando la empresa acá de buceo hizo el primer traje seco de buceo, que es el que se usa más ahora, donde ya no entra agua, nada, no es el húmedo. Yo vivía en misma, ¿qué decir? Mismo la fábrica, yo vivía ahí mismo. Ah, ¿vivía ahí usted? Sí, yo vivía ahí mismo. Y después de que dejé de ser guardafauna, todo, volví a Madrid, me dijeron, hay una casa adentro, así que si querés usarla. Y ahí estuve y me golpean la puerta un día, viene con un traje color naranja, con tubos acá, y yo digo, ¿qué es eso? No entendía nada. Un astronauta. Nunca había visto un traje así. Y me dice Bernardo Nicoletti, que es el creador de los trajes, me dice, es un traje seco, está hecho a tu medida para que lo pruebes. Así que... Un obsequio. Usalo, probalo, con las conexiones, todo, se infla de aire, de esto y de lo otro, bárbaro. Y de ahí empezaron a fabricar los trajes,
que yo me acuerdo que los primeros que me vieron con ese traje... Habrán dicho, claro, maricón, claro, claro, Después estaban todos con los trajes de claro, era una novedad. Una novedad, ahora los turistas ya... Hoy mismo salí con un traje de eso y bueno. Sí, es una maravilla. Son costosísimos. ¿Lugar para bucear en Madrid? ¿Cuál le gustaba a usted, en lo personal a usted, para bucear acá? No, nosotros teníamos un parque submarino que estaba a 800, 900, casi 1000 metros de la costa, frente a donde está el Folía, el barco hundido, que inclusive se pidió el permiso de la Armada, Prefectura, para usarlo casi en forma exclusiva. Mismo usábamos el barco hundido, inicialmente también lo teníamos como permiso. Usted habla de Playa Paraná. De Playa Paraná, sí, el Folía. Pero a esa distancia de la costa hay un parque precioso que Malevo nos dijo, yo conozco un lugar y nos costó encontrar, fuimos con él inclusive y no lo podíamos encontrar, al final se lo... ¿Muy profundo? No, había que tenerlo máximo 10 metros de profundidad porque es lo que autorizaba Prefectura Armada para bautismos. Con marea alta, más de eso no podía. Así que se tomó la afiliación bien y se hicieron todos los trámites legales, con gobierno todo, dieron el permiso. Así que íbamos exclusivamente a ese lugar donde estaba plagado de peces de todo tipo. Ah, mirá, bueno, deben seguir. No, sí, debe seguir, sí. Y nosotros llegamos y enseguida nos seguían todos los peces a nosotros. Esta interacción, ¿no? En el caso suyo, bueno, usted es orcamán, pero digamos, esta interacción, ¿no? Fue fantástico. Y además la cantidad de gente que se entusiasmó, gente que vino a hacer el bautismo de Buenos Aires y después de años nos hemos encontrado y son buzos profesionales, tienen su empresa de buceo. Y hicieron el bautismo con nosotros de la manito, que lo llevábamos. Y extranjeros también, me imagino. Sí. Bueno, usted arranca con este enamoramiento ese día que ve a 7 orcas, según usted está contando, en un momento que estaba con un turista charlando y aparecen 7 orcas y dice, nosotros somos las orcas del sur. Usted mira así, son orcas, juntas, dándole como una bienvenida, digamos, al lugar, y ahí arranca este idilio. Sí, no dormí a la noche, me quedé toda la noche mirando por la ventana afuera, con binoculares, buscando a ver si aparecían de nuevo. Al otro día aparecieron, sí, claro. Y de ahí en más, Carito Medina, que era el otro guardafauna, él había quedado a cargo de la reserva, me dijo, mira, como te gusta tanto, a partir de ahora, cuando estamos con los turistas, que atendemos a los turistas, venían con los guías también y todo, pero cuando aparezcan las orcas, vos quedate mirando orcas y yo me encargo de los turistas. Claro, del trabajo diario. Porque así, repartimos y yo entusiasmadísimo. Sí, estaba abocado a... Yo no tenía cámara fotográfica, nada, o sea, para registrarlas no tenía cámara. Pero estuve 6, 7 años estudiando dibujo, pintura, escultura, esas cosas, arte. Tenía la posibilidad de retener imágenes para pasarlas a un papel. Ah, mirá, entonces, qué trabajo. A ver si eran las mismas orcas o no. El problema para mí es que pasaban 5, pasaban 2, pasaban 7. ¿Y la época del año ya tenía detectado? ¿Había estadísticas? ¿Había algo? Sí, lo que pasa es que yo las vi en pleno verano, empecé a verlas en diciembre, enero, febrero, marzo, que es la época turística de ahora, que se habla para el turismo, que venían a comer lobos. Se tiraban sobre la playa para capturar lobos. Claro, bueno, ahí aparece en escena un hecho único en el mundo. Claro, que yo creí que todas las orcas del mundo hacían eso, porque claro, no teníamos internet, no teníamos celulares, no teníamos nada. No había bibliografía tampoco, pero habría que buscarla, ¿no? No, yo cuando decidí hacer algo con orcas, averigüé quién trabajaba con orcas en Argentina, y me dijeron, no, ninguno. Y en el mundo, vamos a ver, alguno. Estaba Roger Payne, que es un mayor especialista en orcas. Después me va a contar que lo conoció a Roger Payne, después contemos. Pero Roger me dijo, yo de orca no conozco, yo trabajo con ballenas, de orcas no. Va a venir Bernardo Gulsi, que trabaja con delfines, no, si bien la orca es el delfín más grande de todos, él trabaja con otra especie de delfín, pero bueno, a lo mejor puede ayudarte un poco. Tampoco él sabía quién trabajaba con orcas cuando vino, entonces dije, bueno. O sea, si nos situamos en esa época, marzo, abril, usted ya empieza a no aparecen más las orcas, teóricamente. No, todo el año pasan orcas. ¿Ah, sí? Sí, siempre se habla porque es la época donde hay más... Pero el varamiento era marzo, abril, hasta ahí. Marzo, abril, parte de mayo se da y después el resto del año hay varamiento. ¿Y usted iba registrando con lápiz y papel? Sí, yo llevaba mi libreta de campo conmigo siempre en el pantalón y cuando aparecían orcas tomaba el registro y después empecé a hacer un plan de cómo podía estudiarla acorde a dónde se movían, qué conducta tenían, pero lo más importante fue identificarlas en forma individual, porque yo tenía que empezar de cero. No es como ahora que se sabe cuál es el método, que esto, que el otro, las computadoras listo, analizan todo.
nada. Yo no tenía nada de eso. El correo argentino para comunicarme con alguien. Tenía que venir a Madrid y volver a Madrid a buscar la carta. Un lío. Conclusión, me empecé a mirar a las orcas con los binoculares y vi que algunas tenían aletas distintas, la forma de la aleta dorsal distinta. La mancha gris que tienen detrás de la aleta dorsal tenía dibujos que cuando se tiraban sobre la playa me permitían verlo. Y había diferencias, visualmente yo localizaba diferencias. Entonces empecé a armar fichas con dibujos. Todos con dibujitos, armar fichas. Seguía una orca únicamente, había 5 orcas, no importa, yo seguía una sola hasta tener esa manchita. Y empecé a poner nombres para identificarlas. Entonces ya no, porque ¿qué pasa? Si yo veía pasar 5, después pasar 4, después pasar 7 juntas, pasar 3. Yo sumaba, a fin de año tenía 2000 orcas, pero eran siempre las mismas. O sea, lo que pasa es que no podía identificarlas. Bueno, ese método de identificación lo empecé a usar. Hice el primer cartel de buscado con las primeras orcas que yo tenía identificadas, que en vez de poner, no tenía cámara fotográfica, con dibujos. ¿No había cámara fotográfica porque...? No tenía, yo no tenía, no podía comprarla con el sueldo de guardafauna en ese momento. Quiero que lo diga esto usted, quiero que lo diga. No podía. No había poder, usted como guardafauna de este lugar maravilloso, único en el mundo, no podía con su sueldo comprar, ni lo proveían tampoco a usted, desde el Estado, nadie. No, el binocular que tenía era un regalo de Mauricio Rumbo, un gran especialista en aves, que me regaló un binocular. Después sí, fueron equipándonos. Ahora tienen cámaras fotográficas, todo lo que corresponde. A ver, también hablo, ¿no?, del tema económico, obviamente, pero del tema también de la tecnología, lo que cambió, porque bueno... En la década del 70, cuando yo empecé el 8 de enero del 75 a tomar registros de orcas. El primer día que empecé a tomar los datos seriamente, digamos. Lo tiene ahí registrado. Sí, ese fue el primer día. Y en él, cuando sigo tomando datos... Todo. Pero los datos, discúlpeme Juan Carlos, los datos eran sobre las orcas que pasaban idas y vueltas, sí, claro. Y el varamiento ya también empieza a tomar conocimiento ahí en ese momento, ¿cómo fue? Claro, lo que pasa es que a mí no me sorprendió porque yo pensé que todas las orcas del mundo harían eso. Entonces yo lo tomaba como algo normal de las orcas. Mirá. Está. Cómo capturaban, cómo se ayudaban mutuamente, cómo enseñaban a los cachorros al varamiento, porque vararse sobre la playa cualquier delfín lo hace. El problema es salir. Y ahí no todos los delfines están capacitados para salir, menos con una presa en la boca. Yo he visto llevar a Des, del grupo 7 orcas, la aleta, el más grande, el macho más grande, yo le puse Des como nombre, por Des Bartler, un camarógrafo de Australia que me ayudó mucho. Des un día se tira sobre la playa y captura a una hembra de elefante de casi 800 kilos. ¿De elefante? De elefante marino, que estaba con su cachorro al lado, la toma con la boca, la gira y la saca, por supuesto el elefante no quiere ir a ningún lado, lógicamente, se está defendiendo y lo saca directamente y se lo llevó, que quedamos sorprendidos por el tamaño, el poder. La fuerza. La fuerza tremenda que tiene. Acá quiero hacer un punto, porque son tantos los temas que no quiero olvidar, seguramente nos vamos a olvidar algunos, ¿no? Pero bueno... Esto, ¿no? El estigma, la estigmatización que hay sobre la orca, justamente la ballena asesina. Sí. Cuando usted hablaba de la fuerza, sí, me vino a la cabeza, ¿sabe qué? La película esa de Tiburón, ¿se acuerda? Sí, también. Que era, no me acuerdo, fue su momento. Sí. Bueno, pero a lo que voy, de que hay Pero está muy buena eso porque la gente que llegaba, cuando aparecían orcas, se decía, ¡ay, la ballena asesina! A mí me llegaron, yo decía, mira, hay orcas ahora, yo les voy a explicar un poco, pero voy a tomar unos datos, porque no quería Estaba trabajando, sí. Para explicarle y la gente me decía, no, usted haga lo que tenga que hacer, usted vaya a buscar el rifle si tiene que tirarles. ¿A quién? ¿A quién le tengo que tirar el rifle? No, para nada. Entonces yo dejaba todo y ya me dedicaba a explicarle a esa gente, no, esto es una reserva, por tal razón, nada de dispararle. Bueno, ahí viene una pregunta que me parece fundamental, Juan Carlos. El acercamiento suyo a la ballena, en este caso a la orca. Sí. Porque usted estaba con los binoculares, sí, claro. Hacía el dibujo, pero también estaba la posibilidad de meterse al agua. Usted es un experimentado buzo, un hombre que manejaba bien el kayak, un hombre que podía una lancha, no sé. Sí, lo que pasa es que todo eso estaba prohibido y como guardafauna cumplíamos la reglamentación de rajatabla, pero pasa de que notamos un cambio, inclusive los mismos guías
que son fundamentales. El guía que viene en un micro de Madrid tiene para hablarle de esa hora, 2 horas de viaje, 2 horas y pico de viaje, para contarle y llevarlos a la realidad de la gente, qué pasa con los animales. Ahora yo veo que van con los catálogos, muchos de los guías llevan el libro que yo escribí sobre la vida de las orcas, lo llevan a bordo para mostrarles quién escribió el libro y por qué razón, que fue el primero que trabajó con orcas en Argentina. Todo eso ayuda un montón para cambiar la mentalidad de el famoso nombre ballena asesina, que ese nombre proviene de los vascos cuando capturaban ballenas en Vizcaya, que ellos salían, hablamos de la época que salían a bote de remo, a cazar ballenas, y aparecían grupos de orcas y atacaban a las ballenas que ya estaban heridas. Ellos le pusieron, no sabían qué era ese animal, le pusieron asesina de ballenas. De ballenas, no era que los atacaban a ellos. No, la asesina de ballenas. Cuando llegan las flotas de habla inglesa, se encuentran con el nombre asesina de ballenas que estos hombres le daban y lo ponen en inglés y al inglés pasa a ser ballena asesina. Claro. Cambia. Y ahí está la... Y para nosotros no es lo mismo una asesina de ballenas que una ballena asesina. Entonces, es más, cuando yo empecé a trabajar con orcas, que fui al gobierno y le dije, estoy tomando datos de las orcas, me dijeron, no, ni se le ocurra. No, porque la ballena asesina, no van a venir los turistas y no... Corremos peligro. Claro, vamos a perder los buzos que viven deportivamente y todo. Y yo soy buzo, no estoy acá. Bueno, ahora está, vengan a ver orcas, vengan a ver orcas, vengan a ver orcas, toda la publicidad del gobierno, todo es por orcas. Y bueno, un poco se debe a ese trabajo que hemos hecho, que es un trabajo hormiga, ¿no? Que fue... Usted estuvo 13 años ahí, en ese lugar. Ahí, sí. Y mientras tanto he dado charlas en las escuelas primarias. Claro, porque después nos fue tomando este tema científico, ya se fueron acercando también investigadores. No quiero perderme lo de Roger Payne, ¿no? Sí, bueno, con Roger él me dijo... Coméntele a la gente qué significa para el mundo. Bueno, Roger, que falleció lamentablemente hace poco, Roger es en la eminencia en ballenas. Él tomaba grabaciones de ballenas jorobadas en especial y con eso sabe que tienen una partitura que usan determinado tiempo y después la cambian, una parte de la partitura y le agregan una nueva, y es como que todas están emitiendo los sonidos iguales. Y él hizo un trabajo maravilloso. Yo tuve la oportunidad de estar en el laboratorio de él en Boston, donde me mostraba todos los equipos que estaba usando. Terminó siendo el padrino de una de mis hijas. Mirá, se unió una amistad. Sí, una amistad muy grande. Él me mandó a una de sus hijas, que era también menor de edad, de Estados Unidos a quedarse acá en Madrid para hacer un trabajo con lobos, como para que se inicie en algo. Y bueno, yo tuve que hacer un trámite con él para ser su papá en Argentina, ante la Embajada de Estados Unidos. Como un Unidos, tutor. Responsable como tutor de ella. Como tutor responsable. O sea, ese vínculo. No, es maravilloso. Y Roger me dijo a mí, mirá, está bien que no te digan que no tenés que hacerlo y todo que lo autorices, pero vos ahora estás como jefe de la reserva, también estás a cargo. Digo, sí, claro. Me dice, entonces date una orden vos misma. Trabaje con orcas a partir de ahora. Y ya está, empecé a trabajar con orcas. Y total, lo haces en forma privada tuya, no es que descuidás tu trabajo de guardafauna, nada que ver. Y bueno, empecé a tomar los datos en serio, ya buscando una metodología para registrar los datos. Con otra tecnología también, por lo menos tenía cámara fotográfica, sí, quizás en esa época. Después sí, Bernardo Gursi me facilitó una cámara para empezar a tomar fotos y ahí pude comparar, trabajábamos en blanco y negro. Entonces con el negativo blanco y negro, con los dibujos que yo hacía, proyectaba el negativo y veía si había errores en lo que estaba haciendo y estaba bastante acertado. Así que, y en el 79, para darle una cronología a seguir, en el 79 recibo una invitación de Estados Unidos para ir a una bienal internacional que se hace en Seattle, para presentar mi trabajo con orcas. Yo había empezado en el 75 a trabajar con orcas, el 8 de enero. Bueno, le escribo a Roger explicándole esta situación. Me encantaría, pero primero yo no soy biólogo, para ir a un congreso internacional a Estados Unidos. Me dice, no, eso es un problema de tu país, acá es capacidad, no títulos. Por lo tanto, no, olvídate de eso. Y otro digo, tampoco puedo ir porque como me pago un viaje a Estados Unidos, no, de ninguna manera puedo. No importa, dice, me mandan el pasaje. ¿De avión que puedo ir? Sí, fuimos con mi ex esposa, fuimos a Estados Unidos. Presenté en ese trabajo, Bernardo Gursi leyó mi trabajo en inglés, porque yo no hablo inglés bien. Me dieron 8 minutos 40 segundos para presentar el trabajo.
el tiempo. Y cuando muestro las fotos de lo que para mí era normal, varamientos de orcas sobre la playa, un revuelo se armó de todo se empezó a ver. El mundo descubrió. Sí, y yo entré en pánico porque no sabía qué había pasado, todos estaban hablando. Lo que, claro, que había pasado. Claro, yo me quedé helado y... ¿Qué dije? Bernardo me mira y me hace con el dedo así, pero como él es tan chistoso, yo no sé si me hizo un chiste o no. Ahí no tenemos que... No, claro, yo acababa de presentar algo único. Nunca estaban los especialistas en orcas, no habían visto jamás varamientos de orcas, y hasta el día de hoy es el único lugar del mundo donde orcas hacen varamientos para capturar presas. Yo estaba presentando algo único a nivel mundial. Que está bien decirle para las orcas, darle la mano derecha en esto también. Sí. ¿Por qué? Porque van con la cría y les enseñan, ¿no? Era que yo mostré 360 y pico de varamientos intencionales sobre la playa en ese congreso, con 126 capturas que han hecho. Todos quedaron así pasmados y me pidieron que publicara un trabajo científico. Y le digo, pero no puedo hacerlo. Digo, ¿por qué no puede? Me dice, ¿cuál es el impedimento que tiene? Le digo, no, soy biólogo y yo no puedo entrar en un terreno ajeno. Dice, no. Dice, esto tiene que salir en trabajo científico, si no, no sirve. Publicaciones de divulgación no sirve, tiene que ser ciencia. Entonces... En las revistas, en los foros correspondientes. Entonces me dice, usted publique, nosotros le estamos ofreciendo, no importa, biólogo, no, nada que ver, no tiene nada que ver. Acá se puede publicar. Bueno, y es la primera publicación que existe a nivel mundial del varamiento intencional de orcas sobre la playa. Bueno, ahí comenzó otra vida para usted totalmente. Sí, claro, porque empecé a ser respetado en el lugar cuando me invitaron a otros congresos en Argentina. En el mundo también. Sí, a participar, publicaciones de divulgación a nivel mundial, en revistas extranjeras. Juan Carlos, bueno, usted decide venirse de allí, de este lugar, y regresar a Puerto Madryn. Sí. Dejar, ya no más guardafauna y viene a la ciudad. Vengo a la ciudad de nuevo, me incorporo. Una decisión difícil seguramente, ¿no? Difícil, pero a veces hay mecanismos que gastan a uno también, entonces... Muchos años, bueno, 13 años. Doy un paso atrás, y bueno. Y por otro lado tenía otra cosa, tenía muy poco tiempo para estar con la gente en Punta Norte. El turista llega y tiene que recorrer todo Península y queda poco tiempo. Usted estudiándolo, claro. Entonces yo, ¿qué quería hacer? Tener más tiempo. Bueno, después me lo cuenta, tengo que ir a una pausa. Vamos a la pausa. Hablando de tiempo, porque vuela el tiempo. Bueno, ya volvemos, ¿eh? Auspician este programa Ross Brokers, seguridad y confianza. Imagen Inmobiliaria, en Irigoyen 835 Trelew. Imagen Inmobiliaria. Denadey Neumáticos, distribuidor oficial FATE, servicio de alineación y balanceo, llantas originales y deportivas, planes de pago para todos los presupuestos. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1465 Trelew y en Puerto Madryn, Avenida Gales 315. Denadey Neumáticos. Experiencia, responsabilidad y la mejor atención. Armería Avenida se prepara para la temporada otoño-invierno con las mejores marcas en indumentaria, camperas, ropa interior térmica, buzos, gorros y guantes. Nordland, Montagne, Icepeak, la moderna tendencia del invierno europeo. Promociones de camperas seleccionadas con un 30% de descuento y pagos sin interés. Y tenemos novedades. Llegó calzado para trekking, para dama y caballero. Armería Avenida. Nos encontrás en Avenida Fontana 679, Trelew. Nada mejor que el partido que todos quieren ver. El clásico se juega y lo vivimos en vivo, juntos. River Boca.
por la fecha 15 de la Liga Profesional este domingo en vivo, con la previa desde las 16 y el partido a las 17, desde el Monumental de Núñez, con la presencia de nuestro equipo periodístico, para vivirlo como siempre, por FM del Viento, en la 97.7 en Puerto Madryn y 104.9 entre Trelew y todo el Valle. Estación de servicio ESA SRL, Rivadavia 560, ahora con full YPF y su amplia confitería. Estacionamiento propio para sus clientes. Abierto de lunes a sábados, de 7 a 23 horas. Estación de servicio ESA SRL de Trelew. Remolques y repuestos Ruta 3. Taller de reparación, de frenos, suspensión, venta de repuestos, accesorios para todo tipo de camiones y acoplados. Mail ryr ruta3@gmail.com. WhatsApp 280-436-0434. Repuestos y remolques Ruta 3. Avenida Eva Perón 2053, Trelew. Trayectoria, seriedad y confianza. Vivero Espacio Verde. 40 años produciendo plantas ornamentales para parques y jardines. Disponemos de plantines florales y hortícolas, arbustos de parque, rosales, frutales. Hacemos venta mayorista y minorista en toda la región. Asesoramiento profesional a cargo del ingeniero agrónomo Lolo Álvarez. Estamos en Ruta 7, a 1,5 kilómetros de la cancha de Huracán. Nuestros teléfonos 284 40 99 78 y 284 40 39 92. Vivero Espacio Verde. En estación de servicio Action Bruno vas a encontrar productos súper para tu día a día. Nafta Quantium para máxima potencia y rendimiento. Quantium Diesel, más limpieza, mejor respuesta y mayor protección. Y toda la línea de lubricantes Castrol. Empezá y termina la semana con un 10% de descuento en estación de servicio Action Bruno. En Puerto Madryn, Avenida Roca y Villarino. Tu energía empieza acá. La banda necesita rápido revertir su presente y sale a la ruta nuevamente. Federal A, fecha 5, desde Viedma, en vivo, Sol de Mayo, Guillermo Brown. Este domingo, con la previa a partir de las 10 y el partido a la hora 11. Para vivirlo por Canal 12 y en nuestra señal de YouTube Canal 12 Chubut. Además por Mega 98.3 para Madryn y todo el Valle. Bueno, después de 13 años en Punta Norte, regresa a Madrid y comienza a trabajar acá en la ciudad. Sí, exacto, sí. Vuelvo a Cresisub, Claro. con la parte de buceo. Me llaman de la municipalidad que querían que fuera profesor del Club Municipal de Ciencia, lo cual hice durante muchos años. Tuve un montonazo de alumnos ahí. Y ahí daba temas de reservas de fauna, parques nacionales y Antártida. 3 temas que eran los míos, que me tocaba a mí. Que para los chicos era sorprendente porque, claro, yo le hablaba de cosas que aparecían en fotos que yo mostraba, me veían a mí. Y dice, pero usted estaba en la Antártida. Habla de buceo y usted está bajo el agua. Claro, no era el profesor clásico de que vemos con un libro. Sí, lógico. Yo en primera persona. Claro, la experiencia la tenía. Fue muy, muy, muy lindo. Y en ese caso, después, claro está, me llaman para ocupar un cargo de guardaparque en el Doradillo, cuidando ballenas. Del Club de Ciencia, directora del área de conservación. Me pidió, me paso entonces a guardaparque, vuelvo a estar con un uniforme de nuevo, esta vez de guardaparque municipal. Estoy unos años ahí en el Doradillo, cuidando ballenas, que ahí también tiene la oportunidad de hablar con la gente. ¿A usted le gusta hablar con los... Es la forma de... enseñar también, o por lo menos poner a disposición del público, ¿no? El conocimiento, compartir el conocimiento. Porque mucha gente llega a un área y dice, bueno, ¿para qué se cuidará esto? A mí un señor un día me dice, bueno, estos lobos marinos habría que agarrarlos a garrotazos, sacar la piel para hacer la grasa para aceite. Somos unos tarados en Argentina, que esto y otro. Como en algún momento pasó. Sí. Entonces le digo, estamos haciendo un plan comercial con los lobos marinos acá.
Ah, bueno. Dice, ¿qué explotación hacen? A usted, le digo. Se quedó helado, como a mí. Sí, usted como turista. Tomó avión, vino acá, tomó hotel, hizo excursiones, le paga el guía, le paga el restaurante, le paga el comercio, le paga la nafta, le paga el combustible, le paga todo, y el lobo sigue con vida. Hacemos el mejor recurso. El lobo vivo, No dijo más nada. en el ecosistema, no, y se quedó, y después empezó a preguntar, y cuando llegó me dijo, qué bien que estamos haciendo. Este es un país que necesitamos, eso es lo que necesitaba, que se vaya contigo. No diga, este loco, me voy. Claro, me atienden mal. No. Ese es el tema. Hay que hablarle con la gente para explicar qué es lo que pasa en las reservas ahora. Loco. Claro, hablando de lo que ha ocurrido por allí en la historia, ¿no? Esto que usted ha compartido con Jacques Cousteau, en su momento estuvo por aquí por la zona, el famoso... Con Mariano Van Helden, sí, con Mariano, sí. Estuvo, sí. Bueno, con el barco, con ese barco... Calipso, ¿no? Sí. Que era Después justamente... Yo estuve con el Alcione. El Alcione es el otro barco que él tiene unos tubos grandes, parecen chimeneas enormes, que es energía eólica, que se mueven con baterías, que vino a Madrid, vino para ballenas en una época que no había ballenas, así que bueno, visité el barco ya que estaban, me habían llamado para que esté con ellos en el lugar, pero equipos documentales un montón, y el primero que registró un poco el trabajo con orca, mi trabajo con orca, fue La aventura del hombre. Ah, mirá. Famoso. ¿Que era Mario Grosso? Sí, bueno, él estaba en la ¿Me equivoco cuando digo ese nombre? No, estaba, pero él era la voz, cuando ya estaba el programa hecho. Los que venían al campo eran otros, y vinieron a hacer el trabajo con orcas conmigo. Fue la época de Malvinas, es más, yo tenía un permiso para entrar a Punta Buenos Aires con ellos, que es de la Armada, bueno, ahora es de Parques Nacionales, de la Armada está Parques Nacionales. Cuando llego al lugar con los dos Land Rovers, que íbamos para filmar, me dice, mirá, el del campo, el señor que estaba a cargo del campo, me dice, le dieron un permiso, don López, me dice, pero están barcos, anfibios, están cantidad enorme de soldados acá adentro. Así que guíese por las banderitas, no se desvíe de las banderitas. Digo, no desviamos la bandera, porque están tirando eso. Así que vamos por la banderita, llegamos, nos presentamos a la gente que estaba en el lugar, los oficiales. ¿Por qué? Porque uno de las aventuras del hombre había sido oficial del ejército, también, de la marina, perdón. Estaba con nosotros. Entonces, bueno, estuvimos charlando, estaba el San Antonio, el barco San Antonio, los anfibios en el agua, muchos soldados, y de pronto... le digo, ¿qué es una maniobra? Y dice, sí, una maniobra. Y yo veo los buzos tácticos que estaban. Yo como buzo, me fui a los buzos tácticos enseguida. Digo, ¿qué hacen acá? No, una maniobra que estamos haciendo, ¿viste? Que siempre se hace. Ah, bueno, listo, quedamos. Nos llevaron a hacer un paseo en un anfibio. Nos subieron a un anfibio, nos llevaron a hacer un anfibio. Y nos dice, mire, si se quedan acá, en San Antonio se va a varar frente a ustedes, en la playa. En San Antonio es un barco que abre la proa y salen los anfibios. Oh, bueno, lo único que no pueden filmar ni sacar fotos. No, está todo bien, listo. Ahí quedamos. Terminamos, vimos el anfibio, salimos para allá, fuimos a filmar donde teníamos, volvimos, y resulta de que 4 o 5 días después, el San Antonio estaba entrando a Malvinas. Todo ese operativo era la previa. Sí. Hicimos un sobrevuelo, inclusive dijeron no filmen, si estamos abajo no pueden filmar, fotografiar. Yo estoy en el documental Orca, yo estoy medio cuerpo fuera del avión con la cámara, pero no estoy sacando fotos, porque están barcos abajo. Y fue toda una historia, porque este equipo termina de filmar conmigo y sale inmediatamente para Buenos Aires y salen para Malvinas. El mismo equipo, La aventura del hombre. Juan Carlos, bueno, y después viene la época ya de que usted, como divulgador de la historia regional, sí, y escribe los libros y empieza a andar como conferencias, y se dedica ahora, en la actualidad lo está haciendo también. Sí, lo sigo haciendo, sí. A mí dar charlas a la gente es fundamental. Inclusive en el Ecocentro lo he visto en su momento. Bueno, después que estaba como guardaparque, me llaman del Ecocentro que me necesitaban en el Ecocentro. Cuando el Ecocentro de privado pasa a ser municipal. Entonces, bueno, esa renovación que se hace, me atraparon bien porque me dicen, bueno, digo, no, pero traen un edificio cerrado, por más que es una belleza ese edificio, es una maravilla. La vista que tiene, todos los que trabajamos en el Ecocentro queríamos que fuera nuestra casa directamente. Claro. No el trabajo, es la casa. Y me dice, pero está Mel acá, que está la réplica de Mel. Bueno, no quiero olvidarme de por qué el Día de la Ballena, creo que es el 13 de la Orca, perdón, del 13 de marzo, ¿no? 16 de marzo. 16 de marzo. Sí, yo, bueno, a partir de que estaba el Ecocentro también, con Mel, ahí, que es la réplica exacta de Mel, la que está ahí, la mandaron a hacer a California, de esa orca famosa.
Y resulta de que se me ocurre, estábamos en pandemia todavía, y se me ocurre, mi actual esposa, Patricia, me dice, estamos en pandemia, no sé, ¿cómo se te ocurre pedirle al gobierno algo por las orcas cuando el gobierno está todo preocupado por pandemia también? Digo, bueno, pero yo soy orcamán, yo me preocupo por las orcas también. ¿Qué voy a hacer? Le mando al gobierno una propuesta de hacer algo por las orcas, un día determinado por las orcas. Que prefería, inicialmente pensábamos el 8 de enero, porque el 8 de enero yo había empezado el trabajo con orcas. El trabajo en el 75. Pero todavía no es el momento turístico tampoco enero. Así que me llaman, pero a los pocos minutos, del gobierno me llaman, Quique García, que era el que estaba a cargo de turismo, me dicen, che, nos encanta la idea, pegale para adelante, mandanos toda la información que tengas, que quieras para esto. Así que al día siguiente ya tenían toda la información ellos, y ellos determinaron qué día eso. Que fue el 16 de marzo. El 16 de marzo, porque el 16 de marzo del 2011 es el día que Mel desaparece de la zona. Creemos que había muerto. Cuente la historia un poquitito. Y Mel fue uno de los primeros orcas que yo he visto. Es más, eso es margen de error que uno tiene cuando empieza un trabajo sin tener quien lo apoye y quien le indique algo. Era todo inventar. Yo le puse inicialmente Melanie, no Mel. Melanie. Porque pensé que era hembra. Era un tamaño mucho más chico, la aleta curvadita para atrás, mucho más pequeña que Bernardo, que era el hermano. Yo pensé que no podía ser el padre, tenía que ser el hermano, y por lo menos 10 años mayor debería ser por el tamaño que tenía, cosa que después, haciendo estudios genéticos, investigadores determinaron que era así. Y le puse Melanie y Bernardo, que son los logos de mi proyecto Orca, Patagonia Antártida. Estaba la gente de Disney, estuvo 7 meses trabajando conmigo en Punta Norte, filmando orcas. Y cuando se van todo el equipo, siempre Melanie, Bernardo y Melanie, 4 o 5 años después, este animal empieza, el tamaño crece mucho, la aleta se endereza, y ¿qué pasó acá? Ahí, empezamos con problemas. Era Mel. Y un día, claro, pasa frente a la reserva, se gira y se pone panza arriba, y pasa nadando panza arriba, como diciéndole, mirá, la parte genital. Claro, cuando lo veo, digo, macho. Así que Melanie la corté a Mel. Y el nombre Bernardo y Melanie es por Bernardo y Melanie Gursit, que son los asesores científicos míos de Estados Unidos, que pensaba fantástica, el que leyó mi trabajo en el Congreso. Y cuando le digo a Melanie, mirá, ahora es Mel, mirá, sí, pero no te hagas problemas, porque Bernardo a mí me llama Mel. Mirá. Y por eso se decretó el 16 de marzo, que eso es un decreto del gobierno. Y bueno, a mí me sorprendió cuando en el shopping acá de Madrid, en el centro comercial, hicieron un acto oficial para presentar. ¿Usted cuando dice que desapareció, cómo fue la historia? Desaparece, ya calculamos que él estaba entre los 44, 45, 50 años, que es el tope de edad de los machos. Sí. Bernardo ya había desaparecido anteriormente, así que por eso pensamos que, bueno, es un animal ya grande, un animal viejo. No se lo vio más en Río Negro, en ningún lado donde hay observadores, desapareció completamente. Así que, bueno, quedó el Día Provincial de la Orca, que después se habla de la Semana de las Orcas. En realidad, la Semana de las Orcas es otro evento que hicimos nosotros años antes, que eran 7 días de charlas en el Club Madryn de ahí de la Roca, que tiene un salón cerrado. Era todos los días, durante una semana, una charla sobre orcas, en homenaje a las primeras 7 orcas que yo vi. Que usted vio. Eran 7. Bueno, Juan Carlos, la verdad que la pasamos muy bien. Agradecidos por su tiempo y queda mucho para hablar y para contar. Puede buscar mi libro Orca, Supremacía en el Mar, y ahí está toda la historia de las orcas de Patagonia, mi historia con las orcas. La historia con las orcas y ¿no? el hecho de que usted tenía marcado su destino, indudablemente, de quedarse acá en la zona. No, sí, seguro, sí. Por todo lo que usted está contando. Por todo, sí. Yo tengo, de las 3 hijas, una sola nació en Buenos Aires, las otras son nacidas en Madrid, son madrinenses, y estoy orgulloso de la ciudad. O sea, me encanta, cada vez que nos vamos, por vacaciones, lo que sea, cuando volvemos, estamos esperando. Muchas gracias, muy amable. Por invitarme, un placer. Ahí estaba, con nosotros Juan Carlos López, Los espero el próximo jueves, aquí en 12x2, desde Puerto Madryn. Este programa se reitera el día viernes a las 4 de la tarde y el sábado a las 7 de la tarde, así que también lo pueden ver en YouTube, este hermoso programa que tuvo la amabilidad Juan Carlos López de compartir con nosotros y contar estas experiencias que nos quedamos prácticamente callados escuchándolo a Juan Carlos. Bueno, a los compañeros de trabajo lo dije, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por toda la colaboración y espero que la hayan pasado bien. Hasta siempre, muy amable.
Thank you.